Hemos visto 3 grupos de 7 y estamos en el tercer grupo. 7 iglesias que Dios obra y nos llama la atención dentro de la iglesia, primero dentro de la iglesia. Hemos visto el segundo grupo de 7 sellos que Dios juzga fuera de la iglesia. Y estamos hablando de verdadera iglesia, no estamos hablando del edificio, porque algunos piensan, si estoy dentro del edificio, estoy a salvo como casita que juegan los nenes. No es casita, o es el Señor en tu corazón o no hay seguridad de que estás a salvo, y es Cristo nuestra seguridad. Así que 7 iglesias a las que Dios les reprende, Dios les llama la atención, Dios les dice, oye, esto corrígelo en tu vida, oye, ¿eres o no eres de la iglesia? Estás en el edificio, pero no estás en el corazón del Señor. Y luego 7 sellos, que son 7 juicios contra el mundo. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4, versículo 17, lo dice de esta manera. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Perteneces a la casa de Dios? Pues el juicio va a comenzar por ti. Entonces, estos 7 primeros juicios, o primeros correcciones, el juicio de Dios, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Los 7 sellos que caen ahí. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y lo hace con una pregunta como diciendo, el impío y el pecador, sin Cristo, sin vivir para Cristo, sin entregarle su vida a Cristo. Entonces, parece que los 7 sellos y luego después el tercer grupo de 7, a propósito, eso está muy bien relacionado con, primero empieza por la casa de Dios y después va a juzgar al mundo, está perfectamente relacionado con esos 2 grandes juicios que se harán en el cielo. El tribunal de Cristo, que es solo para los cristianos, y en ese tribunal de Cristo no se nos juzga si eras buen cristiano o mal cristiano, o si eras cristiano o no. Se nos juzga realmente si vivíamos para Cristo o no. Porque ser de Cristo es una obra de Cristo solamente. Y si Cristo salva a una persona por gracia, salva siempre. Lo que pasa es que si tú no vives para Cristo, puede ser que no seas de Cristo, pregúntatelo. Entonces te va a ir al otro grupo, a los 7 sellos. Pero ahí veremos el tribunal de Cristo, continúo porque eso lo vamos a tratar en una otra predicación. Y el otro gran juicio, el juicio de gran trono blanco, que es para todos los incrédulos, todos los que no son hijos de Dios. 2 grandes juicios que habrán en el cielo, y esto es lo que vemos aquí, porque es tiempo que primero, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Sabes lo que es el Evangelio? Escucha la predicación del jueves. Un hermano predicó, y escúchalo, conviértete de todo corazón. No tengas intelectualmente solamente conocimiento de la palabra de Dios, sino vívelo en tu corazón. ¡Qué bueno! Bien, el tercer grupo de 7. 7 trompetas. Las 7 trompetas son 7 trompetas de advertencia. Siempre en la Biblia, cuando sonaba una trompeta, advertía, avisaba, exhortaba, amonestaba o llamaba la atención cada vez que sonaba la trompeta. Ahora, si son trompetas de advertencia, ¿son importantes para nosotros? Tienen que ver. Quisiera por un momento llevaros a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Había una persona
o un grupo de personas que estaban encargadas de tocar la trompeta y avisar al pueblo, a sus familiares, a la ciudad, a todo el mundo, de que un peligro iba a venir. Y esa persona, Dios, no siendo oficialmente su oficio, le dice que lo que estaba haciendo Ezequiel, que es un profeta, uno que conocía la palabra de Dios y la daba al pueblo, y dice: tú vas a ser esta persona que toca la trompeta de advertencia. ¿Cómo se llamaba el que tocaba la trompeta de advertencia? Centinela, el nombre de hoy en día, pero atalaya. Hemos dejado quizá el mundo cristiano, verdadero, evangélico, de utilizar esa palabra porque hay un grupo por ahí, una secta, que la ha utilizado como suya. Pero el atalaya tiene una importancia vital en el tiempo bíblico y hoy en día vais a ver que tiene la misma importancia. Y espero que salgas pensando al terminar esta predicación: ¿estoy siendo un buen atalaya? ¿Estoy siendo un buen centinela? Dice así la palabra de Dios en el capítulo 33 de Ezequiel, versículo número 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, juicio, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, centinela, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Demandaré su sangre del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Un hermano de otro chico dijo a Dios: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, eres guarda de tu hermano. Y voy a pedir responsabilidades de dónde va a ir tu hermano si tú no le dices a tu hermano humano, a la humanidad, dónde va a ir. Sí. Y bien que quedó marcado el culpable. Para toda su vida quedó marcado. Dios le puso una señal diciendo: este no ama a su prójimo. En 2 mandamientos se resume la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento, lo cual quiere decir que la palabra de Dios es importante para ti. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres algo bueno para ti? ¿Sí? Pues entonces lo mismo para tu prójimo. Amado Señor Dios Santo, háblanos a nuestro corazón. Necesitamos oír tu voz. No queremos palabras de hombre. Queremos, Señor, pura y
bíblica palabra que nos enseñe, nos exhorte y que tu Santo Espíritu sea el que toque nuestros corazones. Señor, escóndeme detrás de tu cruz, que se te vea a ti, no al predicador, pero que oigan tu voz hablando a nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El atalaya. Qué importante es ese centinela, al cual Dios, igual que en la ley de aquel tiempo, centinela, si tú te duermes, si tú no estás en tu lugar, si tú no escuchas tu responsabilidad, la sangre de aquel que muera en el pueblo sin ser avisado, la demandaré de ti. En el tiempo bíblico de Herodes, el que se le escapaba un preso pagaba con su propia vida. Pero aquí en la Biblia y en la palabra de Dios muchas veces al centinela se le dice: si ves venir ejército, si ves venir que viene guerra sobre nosotros, si ves venir un juicio de Dios, avisa, la venida de Cristo se acerca. Pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa celestial. ¡Qué bien! Como el Señor me lleva, no me tengo que preocupar. Sí, estate preocupado en el sentido de estar ocupado. ¿Entiendes? Ocupado significa que, Señor, he recibido un regalo. No debo ser egoísta, tengo que anunciarlo a otro, porque alguien me habló a mí y fue buen centinela, fue buen atalaya, yo debo de hacer lo mismo. Predicarlo, anunciarlo. Señor, ¿me doy cuenta de esta gran verdad? 7 trompetas de advertencia, que no vamos a entrar hoy en Apocalipsis, llamando la atención. Suena la trompeta, ¿harás oídos sordos? ¿Prestarás atención? Pero el Señor te dice: no, yo quiero que tú toques la trompeta. La palabra ángel es un enviado. ¿Tú te consideras un enviado de Dios para predicar el Evangelio a todo el mundo? Es uno de los mandatos del Señor. Así que tenemos que avisar. Vamos a ver un poco en el capítulo 3 de Ezequiel. Este es 33, pues ahora el capítulo 3. Vamos a ver un poco de las cualidades del centinela. Otro grupo de 7. Vamos a ver 7 cualidades del centinela. Sabéis que en la Biblia, cada vez que se nombra el número 7 y está relacionado con Dios, habla de la perfección, de completo, realmente, completar. Los 7 espíritus de Dios. Habla de eso, cómo es Dios. Es perfecto en todo. Completo. 7 iglesias, está hablando de toda la iglesia en toda la edad, en todo tiempo. 7 sellos, el juicio que se va a completar. 7 avisos, 7 trompetas. Dios ha dicho todo lo que tenía que decir, no hay que añadir ni que quitar. Lo vemos ahí, la advertencia de Dios. No durmamos, estemos alerta, vigilad, vigilad, vigilad. Qué importante es. Trabajar, trabajar, trabajar. Vigilar, trabajar y mostrar el perdón a todo el mundo. Qué bueno es que al estudiar estas 7 trompetas que vemos aquí, Dios nos más llama la atención a que nosotros, que conocemos el Evangelio, conocemos la palabra de Dios, sintamos la realidad de la responsabilidad de anunciar el Evangelio a toda criatura. La palabra que aparece en el capítulo 3, también en el capítulo 33, en cuanto a atalaya, es amonestar. Es la misma palabra que advertir, avisar, apercibir, guardar incluso. Entonces lo que estamos haciendo es avisando. Cuando un papá le dice a su hijo: te advierto, Aarón, te lo he dicho, y si tú no haces caso a la advertencia, lo que te está queriendo decir tu papá es:
Te lo estoy advirtiendo porque lo que puede pasar es mucho peor que las palabras que yo te estoy diciendo. Entonces, si haces caso a las palabras, te libras de algo peor. Aunque no me gusta, no hay todo en la naturaleza humana. A mí no me gusta que me llamen la atención, no me gusta que me adviertan, no me gusta, con advertencias a mí no me va. A veces vemos a los adultos así. Si me vas a retar, pues entonces no te voy a escuchar. Bueno, con Dios no juegues, por favor. Dios sabe muy bien lo que nos va a decir. Nos avisa. Así que estas 7 características que le vemos en el capítulo 3 de Centinela del Atalaya, dice así que el centinela, el atalaya, aquel que ha sido encomendado por Dios para llevar el Evangelio a toda criatura, y a propósito los hijos igual, que si veis la historia de Felipe, el evangelista, Felipe, que primero fue uno de los diáconos, bueno, convertido, y luego escogido como uno de los que servían en la mesa. Fíjate, hay que ser convertido, muy espiritual y tener un buen testimonio para poder poner los vasos y los platos en la mesa. Dios realmente considera muy importante todo servicio a Él. Para Dios es muy importante. La primera cosa que el centinela, el atalaya, tenía que tener en cuenta es que debe de conocer y ser alimentado bien de la palabra de Dios. Dice en Ezequiel 3:1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Os acordáis del rollo? Y el rollo no es como algunos jóvenes, menudo rollo. No. Cuidado. Está hablando de un libro que de verdad contiene toda la verdad, únicamente la verdad y la verdad que tú necesitas, que la dice el único que es dueño y siempre ha dicho la verdad, dueño de la verdad y siempre ha dicho la verdad. Entonces le dice, oye, quiero que forme parte de tu ADN, parte de tus células, cómelo, bébelo, hazlo parte de tu, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. Lo que mejor podéis comer y beber para la gloria de Dios es la palabra de Dios. La palabra. Y ahora mira cómo la describe. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Yo comí. Y fue a mi boca dulce como miel. Esta mañana cuando tomé mi desayuno saqué mi tarro de miel. Miel de romero, especial, en Sierra Segura. Así que cuando voy al pueblo de Ales hay un lugar donde destilan la miel y la tienen en depósitos de 200 litros y cuando voy él abre el depósito, me llena el tarro y digo, para casa. Qué buena está esa miel. Y le dije, de paso te voy a comprar un panal de miel. Y compro una cajita así que vale, pero ¿qué? Un panal de miel y cojo un trocito, una cucharada cada día. Digo, estas abejas saben lo que hacen. Qué bueno que está. Qué rico que está. Así que miel es sinónimo en la palabra de Dios de la palabra de Dios. Dice el Salmo 19:10, deseables son más que el oro. Está hablando de la palabra de Dios, de los dichos de Dios, de la ley de Dios. Más que mucho oro afinado y dulces más que miel, que la que destila del panal. Salmos 19:10. Espero que esto no entre por aquí y salga por aquí. Si podéis verlo en la Biblia, siempre es bueno que nos ayude a entender qué importante es la Biblia. Lo que dice el pastor está muy bien, pero la lees todos los días, la comes todos los días, te alimentas todos los días. Os voy a explicar lo que hace la miel. Vas a una batalla, peleas todo el día, eso era Jonatán, el hijo de Saúl, peleando todo el día, ahí persiguiendo a los filisteos y todos desfalleciendo. Y el rey dice, el que coma o beba algo, me lo cargo, a pelear sin comer y sin beber. Y claro, Jonatán no estaba ahí
y no se entera de la cosa y de repente, uy, me falta fuerza. Da, un panal de miel. Se come el panal de miel y ¡fua, qué fuerte! Y cuando está luchando él y su mayordomo que estaba con él y ven que la batalla se vence gracias a Jonatán y al mayordomo que dice que gran parte del ejército fueron ellos los que los derrocaron, dice Saúl, me parece que he oído algo, alguien ha comido. Quiero saber quién ha comido. Y dice, vamos a echar suerte. Y voy a cortar la historia, al final cae la suerte en Jonatán y dice, tú has comido. Cuando yo dije que no comiera, no sabía nada, pero escucha papá, esto es una locura lo que tú has pedido. Tú has pedido que los hombres que no tienen fuerza, que no están bien alimentados, que no han bebido bien, que vayan a pelear con el mundo, esos filisteos incircuncisos, con el mundo. ¿Cómo van a tener fuerzas para luchar si no comen ni beben bien? Dices, cuando yo comí el panal de miel y lo puse en mi boca y lo saboreó y entró mi hija y dice, se me abrieron los ojos como con un vigor, con una fuerza. Esta es tu miel para cada mañana y para cada día. Cómela, hazla, saboréala, qué bueno. El buen atalaya anuncia el juicio de Dios y la salvación del juicio y advierte. Hermanos, si no conoces la palabra de Dios, no puedes compartir la palabra de Dios. Si no comes y bebes la palabra de Dios, vas a ser deficiente, débil, esquelético, enclenque para explicar la palabra de Dios al mundo. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Cómo suena tu trompeta? ¿Suena conforme a la palabra de Dios? ¿Suena conforme al mensaje de Dios? ¿Es fidedigno? Primero, ¿lo conoces? Segundo, ¿lo comprendes? Tercero, ¿lo compartes? Así que, bueno, Esdras, aquel que se encargó de traer e instruir al pueblo de Dios cuando vino del exilio, cuando regresó del exilio, dice en Esdras 7:10, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. ¿Y por qué? ¿Y cómo viene esto? Dice, estando con él la buena mano del Señor. ¿Por qué estaba con él? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, para conocer, para profundizar. Y entonces él la vivió y él la enseñó. Enseñamos más con nuestros hechos, con nuestra vida, que con nuestros dichos. Enseñamos más con nuestros hechos que con nuestros dichos. Vive la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more un poquito en vuestros corazones. ¿Cómo dice? La palabra de Cristo more en abundancia. Es bueno, es bueno. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Así que qué bueno es comer, comprender, compartir. Qué bueno. Así que debemos de tenerlo en cuenta. En segundo lugar, el atalaya debe entender que es enviado por Dios, dice el versículo número 5. Porque no eres enviado al pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Te he enviado Dios. Escucha quién te ha enviado. No te ha enviado un hombre más. Ni siquiera te ha enviado un Dios del panteón de dioses. No. Te ha enviado el único Dios verdadero y te ha enviado el Rey eterno de todos los reyes, que manda sobre todos los súbditos, todos sus siervos. O sea, quien te ha encomendado a ti la tarea de ser atalaya, no es cualquier cosa. Es el Rey
más poderoso que hay en la tierra. Ezequiel habla al pueblo de Israel, los cristianos, y les dice, Ezequiel era el enviado al pueblo de Israel en aquel tiempo, y hoy los cristianos, Dios nos dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cómo se va el tiempo, verdad? Mateo 28, tenéis ahí, por tanto, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y predicar también. Ahí lo tenemos, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre, siendo discípulos, bautizándoles y enseñándoles todas estas cosas. En tercer lugar, el atalaya debe saber que va a tener oposición. Oposición, dice el versículo número 7, mas la casa de Israel no te querrá oír. Señor, si tú me mandas, ¿cómo es que no me oyen? Bueno, si con el árbol verdadero hicieron esto, pues con nosotros nos van a hacer también. Pero no nos desanimemos. Hermanos, cada creyente que quiere vivir para Cristo y cumplir su misión va a tener realmente oposición. Al vivir para Cristo y cumplir su misión, tienes que ser un buen atalaya pregonando el juicio y la salvación del juicio. Hay salvación y tenemos que predicarlo. Y es importante que lo prediquemos a todo el mundo. Dice la palabra de Dios, Pablo diciendo a Timoteo, un pastor joven, y él le dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así nos dice la palabra de Dios. En cuarto lugar, el atalaya entiende que la obra del Señor se hace en el poder de Dios. No se hace por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mi preparación académica, se hace en el poder de Dios. Y es Dios el que obra. Nos dice en el versículo número 8, he aquí que yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. ¿Quién lo ha hecho? He aquí yo, y eso es muy importante. Yo, lo que tengo, me lo ha dado Él. Yo lo que soy, me lo ha dado Él. Yo hablo en el poder de Jesús, en el poder del Señor. No soy yo, es Él en mí. Y eso es importante. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis atalayas. ¿Te estás tocando bien la trompeta? ¿Suena bien tu trompeta? Qué bueno es que el sonido no sea incierto. Cuando escucho a uno de los jóvenes cantar aquí, de repente, estoy afinando. Espero que cuando salga la nota salga bien, porque si no... ¿Y qué estoy diciendo con eso? Si el que va a tocar la trompeta dice, ¡aviso! ¡Peligro! Y en vez de tocar aviso, peligro, dice, ¿qué has tocado? ¿Qué has tocado? Léete primero la palabra de Dios. Escucha bien el mensaje, porque la gente se va a rebelar contra ti. Si no le das claramente el mensaje, a ti te va a pedir Dios cuentas. O sea, ya sabemos, dice en el versículo número 9, quinto, la gente será rebelde, pero tú dale claro y bien nítido el mensaje de la palabra de Dios. Dice el versículo 9, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. La primera cosa es, ¿ves cómo es tu corazón? Pues el de ellos está endurecido por dos.
Porque tu corazón, si mora el Espíritu Santo, ha sido tocado por la obra del Espíritu Santo. Pero el de ellos, que no tiene la obra del Espíritu Santo, es carnal, es rebelde. Y Dios dice, oye, tu mensaje tiene que ser nítido y claro, y tienen que entenderlo, para que no se confundan del sonido del mensaje. En sexto lugar, y veis que termino, pero si con vuestra paciencia puedo llegar al final. En sexto lugar, el buen atalaya predica el mensaje que Dios le da. No es tu opinión, no es tu convicción personal que yo he sacado un poquito de aquí, un poquito de... No, es la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Cristo, una y otra vez, escrito está. Así dice la palabra de Dios. Entendamos el mensaje del Señor. Conozcámoslo, comprendámoslo y compartamos ese mensaje. Nos dice en el versículo 10, dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. ¿Estás oyendo o te estás distrayendo? Escucha, Dios habla. Cuando Dios habla, el hombre calla para escuchar bien. En la clase debe ser así, cuando el profesor habla, si el alumno está hablando, ¿atiende lo que le están enseñando? No. Entonces, delante de Dios, que es el maestro de todos los maestros, el que tiene el mensaje más importante de todos, aquel que todo va a pasar en esta tierra, pero su palabra no va a pasar, lo que nos dice debemos de escuchar. Qué importante es tenerlo en cuenta. Así es. La palabra de Dios nos dice que Dios está airado con el pecador. Y lo enfatiza mucho. Algunos dicen, ese no es mi Dios. Pues es el Dios que enseña la Biblia. Dice el Salmo 7:10, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Yo me pensaba que era un Dios de amor. Sí, pero el Dios de amor no se revela contra la justicia de Él mismo. El verdadero amor es justo y hace justicia. El amor injusto es, déjalo, es pequeño, que haga lo que quiera, no importa. Nos reímos cuando dice una palabrota, mira, con lo pequeño que es la palabrota tan grande que hay. No, no es bueno eso. Él te ama y quiere lo correcto. Y quiere lo correcto. Y nos va a llamar la atención. Y hermanos, esa justicia de Dios es tan justa que siendo tan justo me demuestra más su amor aún. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 8. Nos dice bien claramente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, el mensaje de justicia es la mejor muestra de amor. Si tú estás dentro de una casa ardiendo en fuego y yo no toco la trompeta y te digo, sal, que te quemas y te mueres, yo estoy siendo cómplice de un homicidio, porque me he callado. Y el mensaje aquí es ese. ¿Tienes un familiar que sabes que puede quemarse y morir? Avísale. Hazlo con mansedumbre y amor. Lo entendemos, ¿verdad? Porque tenemos que presentar defensa ante el mundo que nos rodea, que nos pide que le presentemos. ¿Tú por qué crees? ¿Tú en quién confías? ¿Tú por qué eres tan feliz? ¿Por qué estás tan seguro? Mira, no soy yo. Ni siquiera es una religión. Es Cristo. El mensaje que te traigo.
Pero el mismo Cristo viene para traer juicio, pero el mismo Cristo es la solución del juicio. Porque Él cargó sobre sí mismo el juicio que tú y yo merecemos. Y lo recibió. Y esas trompetas de advertencia terminan en copas de ira, que son 7 que vendrán después, que caerá sobre el mundo. Y para terminar, aunque tenemos más que podemos ver, pero y para terminar, un buen atalaya va donde están los necesitados y les lleva el mensaje. ¿Estás dispuesto a ir? Dice el versículo número 11, y mirad a dónde fue. Y a lo mejor os suenan las palabras con una ciudad que existe hoy en día. Vamos a ver versículo 11. Ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿Te parece suficiente claro el mensaje del Señor? El Señor dice, no, cuando tú lo digas se te van a poner todos de rodillas, van a empezar a llorar, van a decir, quiero lo que tú... No, te dicen, escuchen o dejen de escuchar, dales el mensaje. ¿Y sabéis a dónde fue? Versículo número 15. Y vine a los cautivos en Tel Aviv. ¿Os suena Tel Aviv? Anda, yo cuando volé el aeropuerto, donde aterricé, era el aeropuerto de Tel Aviv. Y ahí fue y predicó. Y les habló el mensaje de la palabra de Dios. Allí donde tú moras, tienes un mensaje que llevar. Allí donde tú trabajas, tienes una trompeta que debe sonar. Allí donde estudias, debes de ser responsable y con amor, no crudeza y dureza, sino con amor, enseñar que tú confías en un Dios que tiene un mensaje de verdad. Es amoroso, pero es justo. Y la verdad no esconde el mensaje de salvación. Pero también, si necesitamos salvación, ¿por qué será? Porque hay condenación. ¿De qué vamos a ser salvos si no hay condenación? ¿Esa es la verdad o no? Así es. Hermanos, si lo has entendido, debes conmigo leer Romanos capítulo 10 y con esto he acabado. Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante, pero Romanos 10 y con eso terminamos. Dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ha sonado el sonido nítido y claro? ¿Lo has hecho? Porque hoy la trompeta suena para ti y estás a tiempo de coger la advertencia y ser apercibido y creer y confiar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una obra de Dios en tu corazón, pero es una respuesta a Dios de tu boca. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora viene la pregunta para la atalaya. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Te han oído a ti? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva, el Evangelio. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo,